mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlán y hacia el siglo XV, en el periodo proclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica, asentado en un islote al poniente del lago de Texcoco, sobre los márgenes centro y el sur de los lagos como en Huexotla, Coatlinchan, Culhuacán, Iztapalapa, Chalco, Xico, Xochimilco, Tacubá, Azcapotzalco, Tenayuca y Xoltocán. Hacia finales del Proclásico temprano, hoy prácticamente desecado, sobre el islote se asienta la actual Ciudad de México, y que corresponde a la misma ubicación geográfica. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco, los mexicas sometieron a varias poblaciones indígenas que se asentaron en el centro y sur del territorio actual de México, agrupados territorialmente en Altepetl. Los mexicas son caracterizados por la explotación de cultivos altamente simbióticos, dependencia de la manipulación humana como maíz, chile, calabaza, frijol, etc. El uso extensivo de plumas para la confección de vestimentas, el uso de calendarios astronómicos, uno ritual de 260 días y un civil de 365, una sofisticada metalurgia prehispánica, ornamental y militar basada principalmente en el bronce, oro y plata, una escritura en forma de pictogramas, el cual era usado para la documentación de hechos y el cálculo de obras arquitectónicas, el cual estaba basado en un sistema métrico propio que para mediciones de terrenos es comparable con otros sistemas de medida de la edad moderna. El uso extensivo de productos derivados de las cactáceas y agaves y el uso de cerámico ígneo obsidiana para fines quirúrgicos y bélicos. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que conformó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica y filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Junto con los mayas, son el tema más estudiado de la historia mesoamericana, dado que se conservan fuentes documentales y arqueológicas, así como numerosos testimonios de ellos, en su mayoría de forma posterior, por sobrevivientes de la conquista de México. El origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México y antecesores de los antepasados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de raza entre Aridoamérica, con grupos cazadores-recolectores principalmente, y Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Por los estudios más recientes se sabe que no fue así y que la diversidad étnica permitió a muchos grupos de origen chichimeco poseer diversos grados de estratificación y sedentarismo según las variantes regionales y las condiciones ambientales donde se asentaron. Por ello, al tener un contacto mayor con grupos mesoamericanos, adoptan modos y usos civiles que tenían ya de alguna forma en el norte del actual México. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se dice ocurrió entre los siglos XII y XIII. El mito México oficial enuncia su origen mítico en Aztlán, una isla originaria de donde partieron por designios divinos. La evidencia histórica muestra, a excepción de las hipótesis de Wigberton Jiménez Moreno y Paul Kirchhoff, que las sitúan en la isla de Nayarit o en el sur de Guanajuato, respectivamente, que la idea de Aztlán responde, como muchos otros símbolos y disfrazismos mexicas, a una concepción mítica y arquetípica del islote de México, Tenochtitlán. En él, además de que las fuentes documentales
mencionan una asimilación de los mesoamericanos en primeras etapas de la migración. Según la visión mítica mexica, la salida de la isla se hizo en 4 o 7 grupos Calpulli, del que era el más fuerte los tenía como dios tutelar a Huitzilopochtli, acompañados de los teomamaques o sacerdotes que portaban los diversos tlaquimiloyi, bultos sagrados que contenían reliquias, antepasados o diversos objetos muy sagrados para los grupos. Es todo por mi parte, le paso la voz a mi compañero Álvaro. El Códice Boturini enuncia la ruta oficial hecha por los mexicas que incluyó sitios de Hidalgo y México. Hay más de 30 fuentes que aparentemente señalan particulares itinerarios, esos a través del análisis se reducen a 3 principales rutas, por lo que es necesario tomar en cuenta, además del Boturini, esas otras 2 grandes tradiciones. La segunda deriva del Códice Mexicanus y la tercera del Códice Telleriano Remensis. La tradición mítica oficial debe verse a través de la manera en que los antiguos mexicanos creaban y escribían su historia, a la cual intentaban de insertar elementos religiosos y políticos, por lo que hay que separar sus componentes y discernir buscando los hechos históricos más plausibles. Según la historia oficial aceptada, en un islote al poniente del lago de Texcoco, fundaron los mexicas México, Tenochtitlan en el año 2 Cali o 1325, en donde se cumplió según el mito oficial la profecía de un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ahora se sabe que los mexicas se establecieron previamente en diversas poblaciones, e incluso fundaron algunas ciudades como ejemplo Huizachtitlan. La información codificada en los documentos revela que ya habitaban el islote desde 1274. El asentamiento final incluyó la aceptación de Azcapotzalco como Altepetl Supremo, tributándole periódicamente y una condición general de obediencia. El islote estaba crecido de tulares, carrizos y una rica diversidad acuática que les permitirá la subsistencia, así como una posición militar estratégica. Si bien los primeros años sus condiciones de vida serán precarias. La religión mexica enseñó que era necesario apaciguar a los dioses con sacrificios humanos. Por eso, explica el historiador Víctor von Hagen, la guerra y la religión, al menos para los aztecas, eran inseparables. Pertenecían la una a la otra, con el fin de obtener apropiados prisioneros, víctimas que sacrificar a los dioses. Había incesantes guerras pequeñas e incluso su armamento estaba dispuesto para incapacitar, no matar. Todo para obtener el alimento para los dioses, la sangre y el corazón. México Tenochtitlan estaba ubicado sobre un islote al occidente del lago de Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. La cultura mexica ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla en el centro, Hidalgo, México, Morelos y en Michoacán solo lo que hoy es el municipio de Zitácuaro, ya que ahí hubo una importante frontera entre los tarascos y los mexicas. En el sur, gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Meztitlán, en Hidalgo, Teotitlán y Tututepec, en Oaxaca, Purépechas en Michoacán, Yopitzingo en Guerrero y Tlaxcala. Ahora le paso la voz a mi compañero Yael. En ese momento, Yael sintió el verdadero terror. Al arribar a la Cuenca de México, los mexicas encontraron un panorama político complejo y asentado, así como el sometimiento por parte de los tepanecas de Azcapotzalco a casi todos los Altepetl. Podemos considerar por las fuentes que su arribo es el momento de asentarse en la región de Tzalcopango, lo más probable entre 1226 y 1227. Este parece ser el momento histórico más firme del cual parte su difusión hacia la orilla occidental del lago de Texcoco, hasta asentarse en Chapultepec aproximadamente en 1280. Luego de salir expulsados de Chapultepec en 1299 por los Altepetl de Azcapotzalco, Tlaltocán, Calhuacán y Xochimilco, se asientan en Tizapan, un dominio territorial de Culhuacán.
el cual abandonan por la dureza de las condiciones y un enfrentamiento con los Kulkas, yendo hacia la región de Texcoco, antes de elegir un islote donde ya existían asentamientos previos según evidencias arqueológicas. La autoridad suprema en la Ciudad de México Tenochtitlán era un Tlatonay, que en náhuatl quiere decir orador. El Imperio Mexica, llamado por sus súbditos Triple Alianza, fue inicialmente una alianza militar de 3 ciudades: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Al frente de cada una de estas había un Tlatonay, que era la máxima autoridad en esa ciudad. Con el paso del tiempo, la ciudad de Tenochtitlán fue prominente, y de hecho, las otras dos pasaron a ser sometidas de facto a las órdenes del Tlatonay de Tenochtitlán, que por eso se dominó Huey-Tlatonay, que quería decir gran orador. Para señalar su posición por encima de los otros dos, este es el cargo al cual la historiografía europea llama Emperador Mexica. Después de la formación de la Triple Alianza, el modelo político mexica se asentó definitivamente como una monarquía electiva. Un consejo se encargaba de elegir al Huey-Tlatonay, el cual ya era elegido. Le daban facultades absolutas y sin restricción. Sin embargo, se sospecha que un Huey-Tlatonay, Titzoc, fue envenenado por el consejo, por ser considerado inepto y débil. Es destacable que factores religiosos y cosmogónicos indican en la formación de un gobierno tripartita como el de la Triple Alianza, donde México Tenochtitlán se lleva mayor parte y el mayor poder de los tributos. Luego de derrotar al poderío tepaneca y sometiendo al Atzepel de Azcapotzalco, ya no fue la primera vez en formarse gobiernos de este tipo. Ahora le paso la voz a mi compañero Jonathan, que hablará sobre la religión mexica. Mexicana fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de una complejidad que implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del ser humano respecto a lo divino. Ligada estrechamente a la agricultura y la lluvia, el concierto humano tenía la naturaleza divina, su razón de ser, e implicaba diversos conceptos, de los que los mexicas fueron los herederos de un núcleo religioso mesoamericano construido a lo largo de muchos siglos. Según lo expuesto por el estudioso Alfredo López Austín, en la concepción mesoamericana la materia se integraba de una parte animada, visible, tangible, y otra con una carga con dos fuerzas, una luminosa, caliente y seca, y otra oscura, fría y semejante a la noción del cosmos, que sintetizaba una creencia cosmogónica en que la parte luminosa era la bóveda celeste hasta el sitio donde habitaba el sol, de características masculina, paterna, productora de lluvia fecunda, y la oscura con el inframundo, femenino, materna, receptora de la lluvia, fecundadora y sitio de la concepción humana y natural. Los dioses estaban integrados de forma variada con esas dos materias y mantenían una comunicación constante con los humanos, los que podían llegar a alojar en los cuerpos mundanos de forma intensa, convirtiendo el ser a Dios mismo, como en las fiestas que se sacrificaban a un hombre aunque era habitado por Ximetotec, o de forma ligera provocando perversiones o virtudes. Estas fuerzas impregnaban todo lo habitado en la tierra, y su equilibrio caracterizaba el orden micro y macro que debía ser mantenido. En el caso de los mexicas, una sólida élite sacerdotal detentaba el poder de comunicación y de equilibrio como forma de sometimiento ideológico en el grueso de la población neófita. En las explicaciones cosmogónicas, las fiestas religiosas tenían como fin equilibrar la voluntad creadora frente a la destructura nociva, y garantizaba la continuación de los ciclos desde el vital hasta el agrícola. Fue hasta los pueblos del posclásico que la combinación de estas creencias junto a la de la necesaria renovación vital y reciclaje de las fuerzas vitales tuvo en la sangre humana la expresión viva del ritual, de la comunidad, de la continuidad. Por ello se realizaban sacrificios ya
ya fueran de los humanos invadidos de las fuerzas divinas y que eran inolvidados con el fin de renovación de los poderes de los dioses, o en la búsqueda del alimento, el agua preciosa, vital para el aseguramiento del tránsito celeste. A partir de la reforma de Tlatequel se concretó la creencia para los mexicas de que la sangre era el alimento de Tonatiuh, el cuerpo por el cielo de 12 enormes serpientes. Esta creencia de presentación en la piedra del sol. En relación con esto cabe mencionar que las élites política, religiosa y militar practicaban la antropofagia ritual con las víctimas de los sacrificios. Si te gustó el video, por favor no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Boca, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón.